Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que de verdad, creo que a muchos les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, un universo que, como saben, ha conquistado a millones de corazones alrededor del mundo, y vamos a hablar de una cita en particular, una cita que, bueno, revolucionó todo. Y no me refiero a cualquier cita. Hoy nos centraremos en la serie que catapultó a la fama a dos actores icónicos, Demet Özdemir y Can Yaman, y que además nos regaló una química inigualable, *Erkencikus*, o como la conocemos en español, *pájaro soñador*. Pero no solo vamos a hablar de la cita en sí, sino de todo lo que vino después. ¿Qué pasó con Demet y Can después de que las cámaras se apagaron? ¿Cómo influyó esta serie en sus carreras? Y por supuesto vamos a analizar ese momento crucial, ese punto de inflexión que marcó un antes y un después en la historia de *pájaro soñador*. Así que si eres fan de las series turcas, si te fascinó *pájaro soñador*, o simplemente sientes curiosidad por el drama y la magia que se esconde detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Y por cierto, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, y dejar su like si les gusta el contenido. Es la mejor manera de apoyar el canal. Empecemos. Para entender la magnitud de la cita que vamos a analizar, primero tenemos que retroceder en el tiempo y recordar cómo era *pájaro soñador*. La serie nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que por azares del destino, se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Y ahí conoce a Can Divit, un fotógrafo reconocido por su talento y su espíritu libre. Desde el principio, la chispa entre ellos es innegable. Pero como en toda buena historia de amor, las cosas no son tan sencillas. Hay malentendidos, secretos, obstáculos, todo para mantenernos pegados a la pantalla. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era, sencillamente, explosiva. Se notaba esa conexión especial, esa complicidad que solo surge cuando la magia funciona. Y es que, seamos honestos, la química entre los actores es un factor clave para el éxito de cualquier serie romántica. En *pájaro soñador*, esta química era tan palpable que el público se enamoró de la pareja, no solo de sus personajes, sino también de Demet y Can como individuos. Esta conexión trascendía la pantalla, creando una sinergia que se sentía real, genuina. Era como si la cámara solo estuviera capturando la chispa de una relación que existía, de alguna manera, fuera del set. Ahora bien, ¿cuál fue la cita que lo cambió todo? Bueno, para muchos, es el beso bajo la lluvia. Ese momento icónico, ese clímax emocional que hizo que nuestros corazones latieran a 1000 por hora. Sanem y Can finalmente se entregan a sus sentimientos, bajo la tormenta, en medio de la lluvia torrencial, con un beso que selló su amor y, de alguna manera, la leyenda de *pájaro soñador*. Fue un momento romántico, apasionado, inolvidable. Y por supuesto fue un momento que revolucionó la serie. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan especial? Pues, como ya mencioné, la química entre los actores, la ambientación perfecta, la música que acompañaba el momento. Todo contribuyó a crear una escena memorable. Además, el contexto de la historia, los obstáculos que habían superado Sanem y Can, hicieron que ese beso fuera aún más significativo. Representaba la victoria del amor sobre la adversidad, la culminación de una historia de lucha y esperanza. Ese beso, filmado con maestría, no solo selló el destino de los personajes, sino que también se convirtió en un símbolo de la serie. La lluvia, las luces, la intensidad de la mirada de los actores, cada elemento fue cuidadosamente orquestado para crear un momento de pura magia. Después de ese beso, *pájaro soñador* experimentó un auge de popularidad sin precedentes. Los fans se volvieron aún más apasionados, las redes sociales explotaron con comentarios y debates, y la serie se convirtió en un fenómeno global. El impacto fue tal que la frase «el beso bajo la lluvia» se convirtió en un código, un lenguaje secreto entre los seguidores de la serie. Y claro, el beso bajo la lluvia fue uno de los momentos más comentados y analizados, un punto de referencia que se convirtió en sinónimo de romance y pasión. Los foros de discusión se encendían, las teorías sobre el futuro de la pareja se multiplicaban y la serie se convirtió en el tema de conversación en cada rincón del mundo donde se transmitía. El beso no solo fue una escena, fue un evento. Pero, ¿qué pasó con Demet y Can después de que las cámaras se apagaron?
¿Cómo les afectó la fama y el éxito de Pájaro Soñador Aquí es donde la historia se pone interesante, porque no todo fue un cuento de hadas. La fama, como una moneda con dos caras, trajo consigo oportunidades y desafíos. Para empezar, la serie les abrió las puertas al estrellato. Demet Özdemir, con su carisma y talento innato, se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su interpretación de Sanem, con su dulzura, su determinación y su espíritu soñador, resonó en el corazón de millones de espectadores. Can Yaman, por su parte, conquistó el corazón de miles de fans, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su interpretación de Candibit, con su físico imponente, su mirada intensa y su aura de misterio, lo convirtió en un ícono de la televisión turca. Ambos se convirtieron en íconos de la moda, recibieron ofertas de trabajo por doquier y su vida personal, por supuesto, se convirtió en objeto de interés mediático. Los paparazzi los acechaban, las entrevistas se multiplicaban y cada paso que daban era noticia. Sin embargo, la fama también conlleva sus desafíos. La presión, los rumores, la constante atención de la prensa. Todo esto puede afectar a cualquier persona, y Demet y Can no fueron la excepción. La vorágine de la fama puede ser abrumadora. La constante necesidad de estar a la altura de las expectativas, de mantener una imagen impecable, de lidiar con los rumores y las críticas. Todo esto puede pasar factura. Además, el éxito de Pájaro Soñador generó expectativas muy altas para sus futuros proyectos. Era como si tuvieran que superar la sombra de la serie, demostrar que eran mucho más que los personajes que habían interpretado. La comparación constante, la exigencia de repetir el éxito anterior, la presión por complacer al público. Todo esto representaba un gran desafío. En el caso de Demet, después de Pájaro Soñador protagonizó varias series exitosas, como Mi Hogar, Mi Destino o Anfara demostrando su versatilidad como actriz. Demet, con su inteligencia y su sensibilidad, supo elegir cuidadosamente sus proyectos. Siempre ha sido muy cuidadosa con sus elecciones, buscando proyectos que le permitan crecer profesionalmente y explorar diferentes facetas de su talento. Su capacidad para encarnar personajes complejos y diversos la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, Demet se ha mantenido activa en las redes sociales, conectando con sus fans y compartiendo momentos de su vida personal, mostrando una imagen cercana y auténtica. Su humildad y su profesionalismo la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes actores. En cuanto a Can Yaman, después de Pájaro Soñador decidió probar suerte fuera de Turquía. Su ambición y su espíritu aventurero lo llevaron a buscar nuevos horizontes. Ha trabajado en Italia, protagonizando series como Viola come il mare y ha ganado aún más popularidad a nivel internacional. Can también ha sido noticia por sus proyectos benéficos, demostrando su compromiso social y por su estilo de vida aventurero, que incluye viajes, deportes y exploración. Su trayectoria ha sido un tanto más polémica, ya que ha estado envuelto en algunos rumores y controversias, pero sin duda, ha logrado construir una carrera sólida y ha demostrado ser un actor con mucho potencial. Su determinación y su carisma lo han convertido en un ícono de la moda y un referente para muchos jóvenes. Y claro, no podemos hablar de Demet y Can sin mencionar la relación que existió, o que se especuló que existió, entre ellos. La química que vimos en Pájaro Soñador generó muchas expectativas entre los fans, que esperaban que el amor de la ficción trascendiera a la pantalla. La intensidad de sus miradas, la complicidad que transmitían, la forma en que se complementaban. Todo esto alimentó los rumores y las especulaciones. Sin embargo, y como suele suceder en estos casos, la realidad fue diferente. Si bien es cierto que hubo rumores sobre una posible relación, alimentados por la cercanía que demostraban en entrevistas y eventos, ninguno de los dos actores confirmó nada. De hecho, en varias ocasiones, han dejado claro que su relación era puramente profesional. La prudencia y el respeto mutuo fueron las claves para mantener una relación armoniosa en el set. Pero claro, la especulación siempre está presente y los fans, por supuesto, siguen soñando con que algún día se vuelvan a encontrar en algún proyecto o que simplemente se lleven bien. La magia de la pantalla es así, crea ilusiones y alimenta los sueños. La historia de Demet y Can es un buen ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden cambiar la vida de las personas.
Después de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco, ambos actores tuvieron que enfrentar nuevos desafíos, adaptarse a un nuevo entorno y demostrar que eran capaces de seguir adelante. La resiliencia y la determinación fueron sus mejores aliados. Y lo han hecho cada uno a su manera, construyendo carreras sólidas y dejando una huella imborrable en el mundo de las series turcas. El camino no ha sido fácil, pero su talento y su dedicación los han llevado a lo más alto. Pero volviendo a la cita que revolucionó la serie, ¿qué podemos concluir? Pues que ese beso bajo la lluvia no solo fue un momento romántico y emotivo, sino que también fue un punto de inflexión. Marcó un antes y un después en la historia de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco, y catapultó a Demet y Can a la fama. Fue el momento culminante de una historia de amor que cautivó a millones de personas y que sigue siendo recordada con cariño. La escena del beso, filmada con una estética impecable y una sensibilidad exquisita, se convirtió en un icono del romance televisivo. La serie en sí misma cambió el panorama de las series turcas, mostrando la posibilidad de historias más ligeras y románticas, con un enfoque más fresco y dinámico. Asterisco Pájaro Soñador Asterisco rompió moldes y abrió las puertas a un nuevo tipo de contenido, más cercano a las aspiraciones y emociones del público joven. El éxito de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco abrió las puertas a otros proyectos similares y demostró que el público estaba ávido de este tipo de contenido. La serie, con su estética cuidada, su banda sonora pegadiza y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno cultural. Y no podemos olvidar el impacto cultural que tuvo la serie, llevando la cultura turca a diferentes rincones del mundo y generando un interés masivo por sus costumbres, su gastronomía y su idioma. La serie no solo entretuvo, sino que también educó y acercó culturas. Así que, en resumen, la cita que revolucionó la serie, el beso bajo la lluvia de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco, fue un momento mágico que nos regaló una historia inolvidable, una pareja icónica y, sobre todo, la certeza de que el amor, en todas sus formas, siempre será una fuente de inspiración y emoción. La serie, con sus altibajos, con sus alegrías y sus tristezas, nos enseñó que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. El beso bajo la lluvia, más allá de ser una escena romántica, fue la representación de la lucha, de la esperanza y de la victoria del amor verdadero. Pero la historia de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco no termina ahí. El éxito de la serie generó un impacto duradero en la industria del entretenimiento turco. Nuevas series de temática romántica y comedia comenzaron a proliferar, buscando replicar el éxito de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco. La serie impulsó las carreras de Demet y Can, pero también abrió puertas a otros actores y actrices, directores y guionistas. Se convirtió en un punto de referencia para la televisión turca, marcando un antes y un después en la forma de contar historias de amor. El fenómeno Asterisco Pájaro Soñador Asterisco también influyó en la moda, la música y la cultura popular. Los peinados, la ropa y los accesorios de Sanem y Can se convirtieron en tendencia, inspirando a miles de personas en todo el mundo. La banda sonora de la serie, con sus canciones pegadizas y sus melodías románticas, conquistó los corazones de los espectadores. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando debates y conversaciones en las redes sociales, foros y grupos de discusión. Además, la serie contribuyó a la promoción del turismo en Turquía. Las locaciones donde se filmó Asterisco Pájaro Soñador Asterisco, como Estambul y sus alrededores, se convirtieron en destinos turísticos populares, atrayendo a fans de todo el mundo que querían visitar los lugares emblemáticos de la serie. El éxito de la serie demostró el poder de la televisión para promover la cultura y el turismo de un país. Pero más allá del éxito comercial y el impacto cultural, Asterisco Pájaro Soñador Asterisco nos dejó un mensaje importante: la importancia de seguir nuestros sueños, de luchar por lo que creemos y de no rendirnos ante la adversidad. La historia de Sanem y Can, con sus altibajos, nos enseñó que el amor verdadero siempre encuentra su camino, y que la felicidad está al alcance de todos aquellos que se atreven a soñar. La serie, con su mensaje optimista y su espíritu romántico, nos recordó la importancia de la esperanza y la perseverancia. Para concluir, el beso bajo la lluvia de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco no solo fue un momento icónico en la historia de la televisión turca, sino que también fue un símbolo de amor, pasión y esperanza. La serie, con sus personajes entrañables, su historia cautivadora y su estética impecable, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Asterisco Pájaro Soñador Asterisco demostró el poder del amor para unir a las personas y para superar cualquier obstáculo.
Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión, su complicidad y su talento actoral fueron fundamentales para el éxito de la serie. Demet y Can, con su profesionalismo y su dedicación, supieron encarnar a sus personajes a la perfección, creando una pareja icónica que quedará para siempre en la memoria de los fans. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantó recordar con ustedes los mejores momentos de Pájaro Soñador y analizar lo que vino después. Ya saben, este es el momento de dejar sus comentarios. ¿Cuál fue su escena favorita de la serie? ¿Creen que Demet y Can hicieron una buena pareja? ¿Qué les pareció la evolución de sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones y compartir experiencias. Los invito a revivir los mejores momentos de la serie y a expresar sus opiniones y sentimientos. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Y si quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, no se pierdan nuestros próximos vídeos. Estaremos analizando otras series turcas, hablando de sus actores favoritos y compartiendo curiosidades y secretos del mundo de la televisión turca. Además, planeamos explorar en detalle las carreras de Demet y Can, analizando sus trabajos más recientes y sus futuros proyectos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, el amor, como el pájaro soñador siempre encuentra su camino.